Verso 1, capítulo 14. En el año 172 del gobierno de los griegos, el rey Demetrio reunió a su ejército para ir a pelear contra Trifón, el que había sido gobernador de Antioquía, pero antes fue a Media a buscar refuerzos para su ejército. Arsaces, el rey de Media y Persia, al ver que Demetrio había llegado a su territorio, envió a uno de los generales de su ejército para que lo capturaran con vida. El general fue y derrotó el ejército del rey Demetrio y lo tomó prisionero. Después se lo presentó a Arsaces y éste lo metió en la cárcel. Mientras vivió Shimón Macabí, hubo paz en Yahudá. Bendito Yahweh. Entonces vean cómo se conecta, ¿verdad? Una vez más con Yahushua, que es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y es el que va a establecer, o sea, por si algo es con el último, que ya va a establecer la paz física. Pero una vez que matan a los dos testigos, primero y último se hacen uno, y ya Mashiach sería aquí como el cumplimiento de este momento en el que hay paz en el mundo entero. Y como dice aquí, mientras vivió Shimón Macabí, Yahushua es la vida eterna. Entonces, si mientras vive Yahushua va a haber paz, quiere decir que va a haber paz eterna. Mientras vivió Shimón Macabí hubo paz en Yahudá. Shimón buscó el bien de su gente. El pueblo vivió contento durante todo el tiempo que Shimón gobernó con éxito. Entre sus grandes logros está la conquista de Jope, que le permitió abrir un camino hacia los países del mar. Vean eso, porque como dije, representa Mashiach, ¿verdad? ¿Y por qué? Dos de las principales razones por las que representa Mashiach: una, por su nombre, Shimón, el que es escuchado. Yahushua es el que es escuchado por nuestro Padre Celestial y es por eso que es nuestro abogado, nuestro intercesor. Segundo, el que cuando murió Matadyahu, él puso a Shimón como su representante, como nuevo padre de sus hermanos. Yahushua es el primer representante de Yahweh, el Padre. Entonces vean cómo dice, entre sus grandes logros está la conquista de Jope. Denme un segundo para recordar qué era lo que significaba Jope. Yafó, que significa hermoso, como Yafá. Entonces, Yafó, hermoso. Por ende, conquistó la hermosura. Como la creación que hizo Yahweh es buena en gran manera y sin duda es hermosa. Lo único feo que hay en este mundo es el pecado que entró por el hombre. Entonces todo lo feo es culpa nuestra. Dice, entre sus grandes logros está la conquista de Jope, de Yafó, que le permitió abrir un camino. Recuerden que Yahushua es el camino. Le permitió abrir un camino hacia los países del mar. El mar representa a las naciones. Como sabemos, Yahweh abrió un camino para todo ser humano, sin importar de qué nación sea, para poder entrar a la vida eterna. Yahushua es el camino, y de hecho por eso caminó sobre el mar, para representar que venía a abrir un camino entre las naciones, al quitar la barrera que dividía a los Yahudim de los gentiles. Ahora serían uno. Que le permitió abrir un camino hacia los países del mar. Hizo más grande su territorio y mantuvo su dominio sobre el país. Recuerden que está escrito también una profecía de que en la vida eterna Yahweh va a expandir las fronteras de Israel. Una de ellas va a llegar hasta Egipto. Entonces imagínense, todo el espacio que fue caminado y 40 va a ser parte de... habrá que ver si es la misma ruta, pero el punto es, va a llegar hasta Egipto. Hizo más grande su territorio, como Yahushua lo va a hacer. Y no me extrañaría que incluso la tierra misma vaya a ser más grande. Recuerdan que se cree, hay unos que creen, es una posibilidad, yo no puedo decir que lo sepa de fijo, pero hay una posibilidad, por información que hay por ahí, de que el muro de hielo que rodea la tierra que conocemos, e incluso parte que no conocemos, porque no nos dejan, no es como el final, o sea, no es como que se extienda hasta el firmamento, sino que es un muro que es como una barrera, y detrás de eso hay otros continentes, y hay un muro de hielo, y detrás de eso hay otros continentes. Entonces se cree que son como 3, y que hay como 30 continentes que no se conocen, según algunos mapas que se han encontrado. Habrá que ver si eso es cierto, porque también me pone a pensar
¿Cómo es que están esos muros de hielo tan alejados y en el centro hay tierra que no está congelada si el sol se mueve principalmente en nuestra área? Habrá que ver si cuando se va por el norte, por ejemplo, el sol ilumina parte de esos lugares, o, como algunos creen, habría otra iluminación para esos lugares. Pero ahí es donde ya un poco se empieza a salir, porque la escritura dice que hizo 2 lumbreras, no 8, ¿verdad? Entonces, es por eso que digo, el Padre sabrá y después nos mostrará, pero incluso si eso no es cierto, Yahweh puede hacer que se extienda la tierra mucho más, así de simple. Por ejemplo, muy simple, ¿verdad? Con hacer que el sol ilumine 7 veces más, esos muros de hielo van a derretirse, por decirles algo. Entonces se extendería y Yahweh puede hacer que salga tierra en esas extensiones de mar. Y por ende se podría decir que se extendería 7 veces más, porque si su luz y calor se aumenta, por decirles algo, lo que está aquí, digamos, aquí se convierte en hielo, porque no llega el calor, pero si su calor se aumenta 7 veces, el hielo se haría 7 veces más largo, y por ende se extendería la tierra un montón más. ¿Sí me explico? Entonces es una posibilidad. Hizo más grande su territorio y mantuvo su dominio sobre el país. A los que estaban presos en otros países los hizo regresar a su patria, ¿verdad? Que sería representación de la resurrección. A los que estaban presos, como en el Sheol, en otros países los hizo regresar a su patria, a la tierra. Se apoderó de Gezer, de Betzur y del cuartel de Jerusalén. Sacó de ella todos los objetos prohibidos por la ley de Elohim, y no hubo quien se lo impidiera. Así como Yahushua va a purificar por completo toda la creación. Los campesinos cultivaban la tierra en paz. Esta daba sus cosechas y los árboles sus frutos, como dicen las profecías, que finalmente el pueblo de Israel va a tener su propia tierra, va a sembrar su propia tierra y va a disfrutar sus frutos, no va a sembrar para nadie más que para sí mismos. También curioso cómo dice cultivaban la tierra en paz. La escritura también profetiza que va a llegar el momento donde cuando se acabe todo, vamos a agarrar todas las armas que hay en la tierra, que están hechas con diferentes metales, y las vamos a meter en una fogata, en un fuego que va a durar 7 años. Imagínense el calor que va a haber ahí, y se van a echar todas las armas ahí, se van a derretir y se van a convertir en armas, o más bien en herramientas para sembrar, para trabajar la tierra. Curioso como decía ahí también. Dice, los ancianos se sentaban en las plazas y comentaban lo bien que les iba. Qué hermoso. Los jóvenes salían a las calles a mostrar sus vistosos uniformes militares. Comida no faltaba en ninguna ciudad y todas estaban bien protegidas. Shimón se hizo muy famoso aún en los países más lejanos. Todo el país disfrutó de paz. Ahora, por si algo, ahí donde dice país, en hebreo diría tierra, Eretz. Entonces se debería traducir, considero, toda la tierra disfrutó de paz. Porque en el contexto uno entiende, sí, la tierra prometida, la tierra de Israel. Pero espiritualmente o proféticamente está diciendo toda la tierra, todo el mundo entero. Más que Yahushua está representado por Shimón. Toda la tierra disfrutó de Shalom y de gran alegría. Cada uno se sentaba a la sombra de su higuera. Ven, esto es lo que profetiza la escritura. Cada uno se sentaba a la sombra de su higuera. Nadie vivía con miedo. Por si algo, la higuera, bueno, hay diferentes opiniones por si algo. Pero como Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higo, se interpreta que habría sido la higuera el fruto del conocimiento, el higo. Ahora, la higuera representa a Yahudá, como la viña representa a Israel. Y así como la higuera representa el árbol del conocimiento, la viña representa el árbol de vida. Por eso se saca vino, que es como la sangre, y la sangre es la vida del cuerpo. Yahushua dio su sangre, convirtiéndose en el árbol de vida. Como he dicho, el último viene siendo el árbol del conocimiento, por eso viene como hijo pródigo, porque llega a conocer incluso lo negativo, lo malo, el pecado, el error, la desobediencia, etc. Entonces cada uno se sentaba a la sombra de su higuera, que se podría ver, cada uno se sentaba bajo la revelación del conocimiento verdadero. Recuerden que Yahweh va a llenar la tierra de conocimiento de él. El mundo entero va a conocerle verdaderamente. Dice, nadie vivía con miedo. Como he dicho, si conocemos a Yahweh, si tememos a Yahweh, no tenemos miedo de nada. Los reyes enemigos fueron derrotados, la gente vivía segura y tranquila.
Shimón protegió a los pobres, obedeció las enseñanzas de Elohim y acabó con la gente mala y violenta. Shimón hizo que el templo volviera a ser importante y bello, y lo llenó de valiosos utensilios dedicados al culto de Elohim. Cuando los romanos y los espartanos se enteraron de que Yahunatán había muerto, sintieron mucha tristeza, pero al saber que su hermano Shimón Macabí era ahora el jefe de los Kohanim y el gobernador de todo el país, le enviaron un mensaje. Querían renovar la alianza de amistad que antes habían hecho con sus hermanos, Yahudá y Yahunatán. Este mensaje lo escribieron en láminas de bronce. Toda la gente se reunió en Jerusalén para escuchar la lectura del mensaje. Por un lado el bronce representa Grecia, por otro lado el bronce se usaba como espejo. Entonces es curioso que en láminas de bronce, como dando a entender que esto es un reflejo de algo más. Se puede ver así, al menos hasta el momento. Decía lo siguiente: los jefes y habitantes de la ciudad de Esparta saludan a Shimón, jefe de los Kohanim, saludan también al pueblo Yahudí y a sus jefes. Los mensajeros que ustedes nos enviaron nos han contado de su fama y grandeza. La presencia entre nosotros de estos mensajeros nos ha llenado de mucha alegría. Queremos avisarles que en nuestro libro de actas hemos escrito lo siguiente: Numenio, el hijo de Antíoco, Antípatro, el hijo de Jason, en nombre del pueblo Yahudí, vinieron a renovar la alianza de amistad que tienen con nosotros. Nuestro pueblo los ha recibido con honores. Hemos guardado entre nuestros documentos oficiales la carta que nos entregaron, para recuerdo del pueblo espartano. Además, hemos hecho una copia de ese documento para Shimón Macabí, jefe de los Kohanim. Poco tiempo después, Shimón Macabí envió a Numenio a Roma con un gran escudo para renovar la alianza de amistad con los romanos. El escudo era de oro y pesaba 436 kilos. Imagina usted, 436 kilos, un escudo de oro, 1000 minas de peso. Okay. Ahora sí, kilos es verdad como lo que se usa hoy en día, entonces me inclinaría más por esa como la traducción más original, y en ese caso sería el peso de 1000, ¿verdad? Como siempre digo, cuando aparece el 1000 hace alusión al milenio, que sería el momento en el que vamos a estar en paz y todo lo demás que ya se ha venido representando con esta lectura. ¿Cómo podemos? Dice: cuando los israelíes se enteraron de todo lo que pasaba, dijeron: ¿cómo podemos demostrar nuestra gratitud a Shimón y a sus hijos? Por medio de él y sus hermanos y toda la familia hoy somos libres. Ellos han luchado con valentía y han expulsado a nuestros enemigos. Entonces decidieron colocar en la ciudad de Jerusalén sobre unas columnas una placa de bronce con el siguiente agradecimiento: en el día 18 del mes de Elul, era el sexto mes, en el día 18 del mes de Elul, del año 172 del gobierno de los griegos, los Kohanim, los jefes del ejército y los jefes del país nos reunimos en gran asamblea. Para ese entonces Shimón Macabí ya llevaba 3 años como jefe de los Kohanim. En esta reunión decidimos hacer un agradecimiento a Shimón por todo lo que había hecho, por eso hemos escrito la siguiente placa: nuestro país fue destruido por muchas guerras, pero Shimón, hijo de Matadiá y descendiente de Yoyarib, y sus hermanos, por si algo, Yoyarib era una de las familias que tenían el servicio en el templo 2 semanas al año, las 24 familias. Y sus hermanos, dice, arriesgaron su vida y pelearon contra los enemigos de nuestra nación. Lo hicieron porque querían proteger el templo y nuestras leyes. Debido a su valor, nuestra nación llegó a ser grande y famosa. Yahunatán logró unir a nuestro pueblo y fue el jefe de los Kohanim hasta el día de su muerte. Cuando los enemigos invadieron nuestro país y atacaron el templo, Shimón Macabí se levantó y defendió a su pueblo. Con su propio dinero compró armas y pagó el salario de los soldados de su ejército. Fortificó las ciudades de Yahudá y Betzur, en la frontera de Yahudá, donde había un cuartel enemigo, y puso allí tropas de Yahudí. Lo mismo hizo en el puerto de Jope, Yafó, y en la ciudad de Gezer, en la frontera con Azoto. Echó a los enemigos de esos lugares y llevó a hermanos nuestros a vivir allí, dándoles todo lo que necesitaban. Cuando la gente vio que Shimón era fiel y que lo único que buscaba era el bien de su patria, lo nombraron jefe de la nación y de los Kohanim. Así reconocieron que era un hombre muy honesto y que siempre había buscado la grandeza de su pueblo. En Jerusalén, los que no creían en Elohim habían construido un cuartel. Desde allí nos atacaban y hacían en la zona del templo todo lo que estaba prohibido por Elohim. Pero Shimón logró echarlos de allí. Luego colocó soldados Yahudim en ese cuartel, lo rodeó con murallas para darle mayor seguridad al país y a la ciudad, y levantó un poco más las murallas de Jerusalén. El rey Demetrio dejó que Shimón Macabí siguiera siendo el jefe de los Kohanim, le dio grandes muestras de afecto y lo incluyó entre sus mejores amigos.
El rey Demetrio hizo esto porque sabía que los romanos eran grandes amigos y aliados de los Yahudim. También sabía que los romanos habían recibido con mucho respeto y muestras de agradecimiento a los representantes de Shimón. Demetrio supo además que los Yahudim y los Kohanim habían elegido a Shimón Macabí como jefe de los Kohanim y gobernador de su pueblo, hasta que apareciera un profeta en el que pudieran confiar. Los Yahudim quisieron que Shimón Macabí fuera su jefe militar. Vean, qué curioso, ¿verdad? Porque están diciendo era su jefe de sacerdotes, o sea, sumo sacerdote y gobernador. Entonces tenía autoridad de sacerdote y de líder, ¿verdad? No se puede decir rey porque no estaba, no se le llamaba así, se le llamaba gobernador, pero los reyes cuando le daban honor lo hacían como si fueran reyes. Entonces el sacerdocio y el reino son dos partes, primero y último. Aquí de hecho ya representa cuando se hacen uno, entonces curioso que se le dio ambos a Shimón. Pero además de sacerdocio y gobierno, también está la profecía. Bueno, pues iba a decir algo más de esto en un segundo. Además de, a ver, sí, con respecto a la primogenitura que trae el sacerdocio, el reino y la doble porción. Era lo que estaba pensando, pero además de eso aquí menciona la profecía, como diciendo, bueno, gobernador de su pueblo, hasta que apareciera un profeta en el que pudieran confiar. O sea, si aparecía un profeta en el que pudieran confiar, a él pondrían a gobernar. ¿Sí me explico? Como mostrando eso de que Yahweh promete un profeta como Moshe, digno de fe, ¿verdad? Digno de, sí, de que se le pueda confiar esa autoridad. Los Yahudim quisieron que Shimón Macabí fuera su jefe militar y que se preocupara por el cuidado del templo. Él debía nombrar a los encargados de los trabajos en el templo y también a los que debían encargarse de la administración del país, de las armas y de los lugares fortificados. Todos los documentos oficiales llevarían el nombre de Shimón. Además, él se pondría ropas como las que usan los reyes, lo que decía ahora, y llevaría el broche de oro. Los Yahudim también ordenaron que todos debían obedecerlo. Por lo tanto, ninguna persona puede oponerse a estas leyes. Nadie puede hacer reuniones sin el permiso de Shimón, ni vestir ropas como las del rey, o tener un broche de oro. Nadie se podía vestir como él. Que recuerden, aunque Yahushua nos da vestimentas a todos, apartadas, a la congregación escogida, lino, finísimo, resplandeciente, como la mujer en las bodas del Cordero, obviamente el cuerpo de Mashiach es el más elevado. Por otro lado, se puede hablar de, recuerdan cuando a Lucifer se le dio autoridad, se convirtió en el ángel más elevado de todos los ángeles, por eso se desvió, y por ende tenía el cuerpo entre los ángeles más hermoso. Y recuerden que Yahweh le dice al último que va a ocupar ese lugar, así como David ocupó el lugar de Saúl. Yahweh nos va a cambiar de cuerpo, similar también a cuando Yosef le da 5 vestimentas diferentes a Benjamín por encima de sus hermanos. Benjamín como el hijo de la mano derecha, Yahushua, o como el hijo de Días, el último. Entonces una vestimenta especial, un cuerpo diferente. Dice, la persona que desobedezca estos decretos será castigada. No sé si leí esta otra parte. Ni vestir ropas como las del rey o tener un broche de oro. Todos deben obedecer a Shimón. La persona que desobedezca estos decretos será castigada. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en que Shimón tuviera el derecho de actuar según lo que aquí se ha escrito. Shimón, por su parte, aceptó ser el jefe de los Kohanim, el jefe del ejército y el gobernador del pueblo. Vean esos 3 puestos. Como he dicho, jefe de los sacerdotes es el sumo sacerdote, ese Yahushua HaMashiach, según el sacerdocio de Melquisedec. El jefe del ejército, como el sacerdote del ejército o de guerra, y el gobernador del pueblo, el que se va a convertir en rey, el último. Entonces, Mashiach, Eliyahu, profeta como Moshe. Así él quedó al frente de todo y de todos. Obviamente Yahushua es el que permite que los 2 testigos tengan autoridad. Todo viene por medio de Mashiach. En la reunión se pusieron de acuerdo para que este agradecimiento fuera grabado sobre placas de bronce. Estas placas debían colocarse en el templo, en un lugar donde todos los pudieran ver. En un lugar donde todos las pudieran ver. También decidieron guardar una copia en el tesoro del templo que estuviera a disposición de Shimón y de sus hijos. Dice, no conozco bien la historia de cómo Adán y Jabá fueron echados del jardín, pero si se tratase de un lugar físico, podría encontrarse fuera de la muralla de hielo. Es que estaría muy lejos de donde están los ríos que se dice que salían de ahí.
Entonces, en realidad se podría decir que era otra realidad, otra dimensión. Y al pecar bajamos a esta dimensión. Eh, Hay quienes consideran que el paraíso se encontraría bajo tierra. Entonces, a pesar de que bajar a la dimensión esta, me refiero a bajar de nivel, porque llegamos a un nivel de pecado. Pero el paraíso se habría mantenido escondido. O hay quienes creen que estaba sobre la tierra y después descendió y ahora está escondido bajo la tierra. Pero sea como sea, incluso si lo pudiéramos accesar físicamente, no sería la misma realidad en la que ellos estaban. Aunque sí considero que no es posible accesarlo físicamente ahorita. La única forma de accesarlo físicamente es comiendo el fruto de la vida. Eh, Se dice que Abraham compró la cueva de Macpelá porque él desde ahí sabía que se entraba a esa cueva y eventualmente se llegaba al paraíso. Era una entrada al paraíso. Hay quienes consideran eso.